En la noche más oscura de un set maldito, Brandon Lee cayó por una bala que no debía existir durante el rodaje de The Crow, y desde entonces, Hollywood arrastra un silencio lleno de fallas técnicas, decisiones humanas y una responsabilidad que nunca quedó del todo clara. Antes de convertirse en una tragedia histórica, el rodaje de The Crow era un proyecto cargado de presión, calendario ajustado, escenas nocturnas complejas y un equipo obligado a avanzar rápido para no perder financiación. En ese contexto, los protocolos de armas de utilería, pensados para un Hollywood ideal, comenzaron a depender demasiado de la confianza humana, de decisiones improvisadas y de la peligrosa creencia de que esto nunca ha pasado antes. Justo el tipo de pensamiento que convierte un set en una zona ciega, donde un error mínimo puede volverse irreversible y fatal para Brandon Lee. La tragedia no nació de un solo error, sino de una cadena silenciosa que se fue construyendo día tras día. Para ahorrar tiempo y dinero, el equipo de utilería recurrió a una práctica arriesgada: fabricar balas falsas a partir de munición real, un procedimiento que exigía precisión absoluta, pero que esa vez se ejecutó sin supervisión completa. Una bala fue desmontada de forma incorrecta y el proyectil quedó alojado dentro del cañón, invisible para un ojo cansado y confiado. Cuando el arma volvió a circular en el set, nadie realizó una inspección técnica profunda, porque la rutina había reemplazado a la alerta y la experiencia a la prudencia. La noche del rodaje clave, con escenas retrasadas, frío, agotamiento y presión por terminar. El arma se cargó con cartuchos de fogueo pensados para ruido y destello, no para impacto, y al accionar el gatillo, la energía acumulada hizo lo impensable: expulsó el proyectil atrapado como si fuera una bala real. El disparo alcanzó a Brandon Lee, quien cayó creyendo, como todos en el set, que aquello era solo actuación. Durante segundos eternos, nadie comprendió lo ocurrido. El rodaje se detuvo en silencio absoluto y la incredulidad se mezcló con el horror, porque lo que había fallado no era una pieza aislada, sino todo un sistema que asumió que el riesgo era imposible. En ese instante, el set de The Crow dejó de ser un lugar de ficción y se convirtió en el escenario de una verdad brutal. Cuando la cadena de errores no se rompe a tiempo, el cine deja de ser ilusión y cobra su precio más alto. El disparo no solo detuvo una escena, detuvo vidas enteras. Cuando Brandon Lee cayó, el set quedó suspendido en un silencio antinatural, un instante en el que nadie sabía si debía seguir actuando o empezar a rezar. Los segundos se volvieron eternos mientras el equipo comprendía que aquello no era ficción, que la sangre no estaba en el guión y que la cámara había sido testigo de una pérdida irreversible. La conmoción se extendió como una onda invisible. Técnicos paralizados por la culpa, actores marcados por la imagen de un compañero que no volvería a levantarse, y un proyecto que, de repente, se volvió imposible de justificar moralmente. Para la familia, el impacto fue devastador. La muerte de Brandon reabrió una herida que Hollywood creía cerrada, la del legado trágico de los Lee. Comparaciones inevitables, preguntas crueles y un duelo público que mezcló respeto con morbo. El dolor privado se vio rodeado por titulares, peritajes y comunicados legales que hablaban de accidente mientras evitaban pronunciar la palabra responsabilidad. En los pasillos del estudio, muchos comprendieron que ningún informe técnico podía explicar el peso emocional de haber confiado en un sistema que falló cuando más debía proteger. El rodaje quedó marcado para siempre. Algunos miembros del equipo abandonaron la industria, otros continuaron trabajando, pero con la certeza de que el cine, ese lugar de ilusión, también puede ser un territorio peligroso cuando la prisa y la confianza ciega sustituyen al cuidado. En ese punto, The Crow dejó de ser solo una película y se convirtió en un recordatorio incómodo. Cada decisión en un set tiene un costo humano, y cuando ese costo se paga con una vida, el éxito, el culto posterior y los homenajes nunca alcanzan para borrar la pregunta que persiste en silencio. Tras la muerte de Brandon Lee,
La industria quedó ante un dilema incómodo: cancelar el proyecto o terminarlo sabiendo que cada fotograma estaría atravesado por la ausencia. The Crow se completó con dobles, efectos ópticos y un montaje cuidadoso que buscó respeto antes que espectáculo. Y cuando finalmente llegó a las salas, el público no vio solo una película, sino un testamento involuntario. El filme se convirtió en obra de culto, envuelto en una atmósfera fúnebre que amplificó su impacto cultural y lo separó para siempre del cine de entretenimiento convencional. El legado más profundo, sin embargo, no fue estético sino estructural. Hollywood revisó protocolos, endureció normas sobre armas de utilería y estableció procedimientos que ya no dependían únicamente de la confianza o la experiencia acumulada. Lo que antes era costumbre del set pasó a ser regla escrita, porque la muerte había demostrado que la informalidad podía ser letal. Aún así, ninguna norma devolvió lo perdido, ni ofreció una conclusión clara sobre la cadena de responsabilidades, dejando la sensación de que el sistema aprendió tarde y pagó el precio más alto. Con el paso del tiempo, The Crow quedó fijada en la memoria colectiva como una paradoja, una historia sobre resurrección nacida de una pérdida irreparable. Cada revisión del filme reactiva la misma tensión entre homenaje y culpa, entre legado artístico y deuda moral, recordando que, a veces, el cine sobrevive a sus creadores, pero lo hace cargando para siempre con la sombra de cómo y a qué costo fue terminado. La muerte de Brandon Lee obliga a una pregunta incómoda que Hollywood rara vez quiere formular. Cuando un accidente deja de ser casualidad y se convierte en el resultado lógico de un sistema que normaliza el riesgo. En el set de The Crow, nadie apretó el gatillo con intención de matar, pero muchos aceptaron pequeñas concesiones, menos controles, más prisa, demasiada confianza que, sumadas, hicieron posible lo imposible. La tragedia no fue obra del destino, sino de una cadena de decisiones humanas amparadas por la costumbre y el silencio. Este caso revela una paradoja central del cine, una industria capaz de construir mundos imposibles, pero a veces incapaz de proteger a quienes los hacen realidad. Cuando la responsabilidad se diluye entre protocolos ambiguos, jerarquías confusas y comunicados legales, la verdad queda suspendida en una zona gris donde nadie es plenamente culpable y, por lo tanto, nadie responde. Ese vacío moral es quizás el legado más inquietante de la historia de Brandon Lee. Recordarlo no es alimentar el morbo ni reabrir teorías sin pruebas, sino reconocer que cada imagen proyectada sobre una pantalla está sostenida por decisiones invisibles. Mientras esas decisiones no se cuestionen con honestidad, el cine seguirá avanzando sobre una línea frágil, donde el arte puede justificarlo todo, incluso aquello que nunca debería haber ocurrido.